nos hayan dado el derecho de réplica en relación a la conferencia que dio el diputado local Ricardo Ferro. Y pues aquí está ahora sí que la señora que está pidiendo su derecho, como él mismo lo dijo, la señora Crisanta Torres. Y si quiere comentar, señora Crisanta, en relación a su derecho de réplica de la conferencia de ayer. Sí, bueno, antes que nada les agradezco mucho estar aquí, gracias por su tiempo. Y lo que yo quiero decir es algo muy sencillo. Yo me asesoré con mi abogado y sé que tengo derecho a recibir una pensión compensatoria por 20 años que estuve con mi esposo. Aparte del legado que él dejó para mí, que dejó muy claro en su testamento, el legado que me dejaba era el Hotel Cascada Vieja. Este fue uno de los hoteles que junto con mi esposo yo trabajé durante muchos años y muchas horas del día. Ese como el Hotel Atotonilco el Viejo también. Y pues pasé largas horas ahí trabajando. En cuanto muere mi esposo, Ricardo me empieza a mandar una renta del 75% de lo que le pagaban en el Hotel Cascada Vieja, que es ahora una clínica de rehabilitación, la clínica Reencuentro. Y estuve recibiendo el 75% de la renta hasta el 2021, hasta enero del 2021, que dejó de darme la renta. Nunca supe por qué, nunca me contestó los correos, ni mensajes de teléfono, nunca supe por qué. Y a partir de ahí ha sido muy difícil para mí sobrevivir a esta situación, porque ya tenía yo programadas algunas cuestiones médicas que lo he tenido que retrasar, un problema con una rodilla, con un ojo, y eso lo he tenido que ir posponiendo porque no me alcanza ahorita ni siquiera para un tratamiento que necesito, ni medicamento, ni nada de eso. Entonces creo que es muy importante, sobre todo, recibir esa pensión compensatoria, porque sí me ayudaría muchísimo, aparte de recibir lo que mi esposo me dejó. Entonces, pues eso más que nada es el fondo de todo esto. ¿En la herencia se señala esta parte? Claro, se señala como un legado que se me tiene que entregar, y nombra el Hotel Cascada Vieja, que es el hotel cuando se construyó, se hizo como hotel y se le nombró el Hotel Cascada Vieja. Ayer nos decía que este lugar no existía. Sí existe, es donde está la clínica Reencuentro ahora. Está Claro dentro de la clínica, dentro de la clínica, o sea, la construcción, todo se hizo como hotel, se hizo una parte primero, unas habitaciones, la alberca exterior, luego la alberca de la cascada, y después se hizo la alberca techada, y ya en un tiempo se rentó a esta clínica. Entonces ellos están ocupando lo que era el hotel. Okay. Pero es eso, es lo que era el hotel, es ahora la clínica. ¿Cuánto tiempo ya tiene pidiendo que ya este testamento pues de alguna manera se cumpla? Pues mi esposo ya cumplió 6 años de que se falleció. fue. Entonces ya llevo 6 años esperando que se cumpla y que se haga efectivo el testamento. Nos hablaba también de que no era deudor alimentario, ¿está bien dicho? Si me puede... Sí, esas preguntas si quieres se la puede contestar mi abogado. Okay. Antes de pasar con el abogado, no sé si usted nos puede explicar un poquito más si ya había tenido en algún otro momento alguna situación con la familia de su pareja en su momento. ¿Esto es actual o ya ha venido siendo recurrente? No tengo ninguna situación, simplemente como el albacea es Ricardo, él es el que se ha estado haciendo cargo de todo esto, y ha sido con la única persona después de que murió mi esposo que tuve contacto un día o 2 días nada más. Porque él quedó como albacea. Él ¿verdad? quedó como albacea, sí. Estamos La hablando verdad. de Ricardo Ferro. Ricardo Ferro Baeza, sí.
Y entonces, ¿a partir de qué fecha ya hay un incumplimiento? Perdón, no me quedó clara esa parte. ¿De qué momento ya no? Dejé de recibir la renta del Hotel Cascada Vieja, que es ahora la clínica, en enero del 2021. O sea, ya llevo 4 años sin recibir la renta. Y de la pensión compensatoria, pues eso ya es del año pasado. Del año pasado. Okay. ¿Esto es solo parte de la herencia o verá todo? ¿O verá todo lo que le Lo que me dejó a mí es solamente el Hotel Cascada Vieja. Muy bien, muy bien. Ahora sí, el tema del deudor alimentario que él dijo, bueno, no aparece, por lo que él nos dijo, no aparece en la lista esta que se sube a nivel nacional de deudores, ¿no? Sí, yo quiero ser muy claro y muy objetivo en este tema del deudor alimentario, porque aparte constitucionalmente el diputado ya no podría ser diputado, de acuerdo al artículo 38, si no mal recuerdo, constitucional, fracción 7, o 35, si es deudor alimentario no, se le tiene que suspender del cargo. Y precisamente el diputado ayer citó un artículo del Código Civil, y ese artículo aquí lo tengo a la mano, dice: el obligado por virtud de medidas provisionales o sentencias o convenios judiciales que incumpla con la pensión o la administración de alimentos sin causa justificada por un periodo de 90 días se constituirá en deudor alimentario. Él dice que no es deudor alimentario, pero aquí tengo en mis manos, incluso ya lo hice llegar al Congreso, una resolución del día 6 de marzo, ¿sí? No sé si él dice que no es deudor. Aquí no sé si se alcance a ver el nombre de él, ya que dice que no es cierto. ¿Qué dice aquí? Luis Ricardo Ferro Báez, ¿cierto? Incluso, si nos vamos más atrás, dice que desde el 22 de marzo de 2024, esto es ya casi un año, que se fijó el prohibido 22 de marzo de 2024, que es otro, se le fijó una pensión compensatoria a la señora de 37,000 pesos, la que hasta la fecha no ha cumplido, ¿sí? Entonces se ordena requerir por 410,000 más 448,000 y se ordena que se le embarguen bienes, lo que precisamente ocurrió el día de hoy. Hoy hubo un embargo, entonces. Hoy hubo un embargo a la sucesión. Dice, la enjuiciada sucesión a bienes de José Luis Ferro de la Sota se ha constituido como deudora alimentaria Moris, ¿sí? Claramente, la enjuiciada, ¿sí? Sucesión a bienes de José Luis Ferro de la Sota se ha constituido como deudora alimentaria morosa. Ahora yo le pregunto a toda la comunidad, y aquí mismo la contesto la pregunta, vamos a ir, y le pregunto al diputado, vamos a ir a reclamarle al difunto que le pague a la señora. ¿Eso es lo que pretende el diputado? Yo creo que no tiene lógica, ¿no? Así como las personas morales son responsables a través de sus representantes, a través de quienes ordenan los actos, así como las morales, así como cualquier empresa, como él citó una empresa, citó su mismo ejemplo, así como cualquier empresa, si puede ser responsable penalmente, penal y civilmente, pues no se apresa a una persona moral, ¿verdad? O no se obliga precisamente a una persona moral, porque es una ficción del derecho, ¿verdad? Como en este caso Desarrollo Pérez y Pérez. ¿Quién es Desarrollos Pérez y Pérez? Es una persona moral, pero tiene un responsable. En este caso, la sucesión a bienes de José Luis Ferro
de la Sota tiene un responsable. ¿Quién es? El albacea. ¿Y quién es? Luis Ricardo. Él ayer mismo concordó que era el albacea. Entonces, claro que tiene responsabilidad civil y penal por eso, porque si no, sería el absurdo de irle a reclamar al difunto. ¿Verdad que no tiene sentido eso? Irle a reclamar al difunto que le pague a la señora. Y ahora, aquí incluso tengo una tesis de la Suprema Corte que dice: personas morales, responsabilidad penal de los representantes de ellas. Esto es, sí es una sucesión, pero el directa y únicamente responsable es Luis Ricardo Ferro Báez. El directamente responsable de no pagar esa pensión es Luis Ricardo Ferro Báez. Entonces, si tiene responsabilidad por no pagar una pensión alimenticia, de acuerdo al artículo 38 constitucional, fracción 7, 38 constitucional, fracción 7, dice: los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, ¿verdad? ¿Quién tiene la responsabilidad de pagar esa pensión alimenticia? ¿El muerto o el albacea? Yo pregunto. Cualquier persona. Claro que el albacea. ¿Sí? En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para el empleo, cargo o comisión en el servicio público. Entonces, como es responsable de no pagar pensión alimenticia de acuerdo al propio 38 constitucional, no podría estar ocupando el cargo de diputado local. Ya lo hicimos saber al Congreso, no sabemos si el Congreso nos va a hacer caso o lo va a ignorar. Aquí está el sello de recibido, 14 de marzo de 2005, ¿sí? Pero además de esto, pues no es nada más el deudor alimentario moroso, es que el señor, en el no cumplir la voluntad de su padre, ha cometido diversos delitos. En relación al pago de pensión, a nombre de la sucesión, esto que ven aquí es una escritura pública que protocoliza los bienes de la sucesión del señor. Son 100 páginas. Todos estos son bienes de la sucesión. A la señora solo se le dejó uno. El albacea no se lo quiere entregar. ¿Sí? Y de esto, todos estos bienes hay más que suficiente, en demasía, para que el albacea pueda cubrir con la obligación a cargo de la sucesión. Y simplemente que no lo ha hecho, no lo ha querido hacer. En ese sentido, ayer dijo el señor que quería cumplir la voluntad de su padre, ¿verdad? Esta otra escritura es una escritura donde se protocoliza el testamento del fallecido esposo de la señora. Aquí claramente dice: lo voy a citar. El hotel conocido como Cascada Vieja y terreno que ocupa dicho hotel deberá asignarse en propiedad de la señora Crisanta Torres Bremer. ¿Sí? Aquí está en el punto 4. Pero ¿qué es lo que dice el diputado? Dice que no existe el hotel, ya contestó en el juicio. Entonces, a ver que nos explique el diputado cómo es que no existe el hotel
si le pagaba primigeniamente por 2 años el 75% de la renta del hotel a la señora, y luego ya no le quiso contestar, ¿verdad? Entonces sí existe el hotel. De hecho, quisiera mostrar a los medios este es el hotel. Sobre la carretera San Miguel Dolores Hidalgo. Cuenta con entrada principal, dividida en 3 subentradas, tanto para restaurante como para el servicio de inmuebles. El Hotel Cascada Vieja cuenta con 2 unidades habitacionales. La primera consta de 7 habitaciones, bodega de servicios y 2 baños generales. Ese video publicitario y otros pruebas indiscutibles de la existencia de ese hotel ya están en el juicio. Sin embargo, el diputado dice que no existe, ¿verdad? Lo cual, bueno, pues es una total falsedad. Este hotel actualmente está a nombre de una persona moral llamada Desarrollos Pérez y Pérez. ¿Sí? Y respecto de esa persona moral, claramente en el testamento el diputado dijo varias veces que quería cumplir la voluntad de su padre y su entrevista. Esa persona moral que se llama Desarrollos Pérez y Pérez dice en el testamento: por lo que corresponde a la persona moral denominada, se liquida esta persona moral. Pues yo respetuosamente le preguntaría al diputado si en el testamento de su padre dice que se liquide Desarrollos Pérez y Pérez, porque no se ha liquidado. No es cierto que tenga que ver alguna otra persona. El único socio minoritario de Desarrollo Pérez y Pérez es el diputado local. El socio mayoritario lo era su difunto padre, el señor José Luis Ferro de la Sota, con el 75% de las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si el socio mayoritario dice que se liquide, no puede subsistir la sociedad con un solo socio, sino que se tendrá que liquidar. Pero hablando de cumplir la voluntad de su padre, el diputado, en lugar de liquidar a la empresa y entregar los bienes, porque eso dice aquí, me voy a permitirle la voluntad de su padre, específicamente en esa parte, la persona moral denominada Desarrollos Pérez y Pérez S.A.S.B. se liquide esta persona moral, designando como liquidador, designa el liquidador, y una vez liquidada se repartan los bienes inmuebles que actualmente forman parte del capital social. Es decir, se liquide y se repartan los bienes. En otras palabras sencillas, se iba a liquidar la sociedad, esto se iba a deshacer la sociedad y entregar los bienes inmuebles. Dentro de ellos, el bien de la señora, que no ha entregado. Pero en lugar de liquidar la sociedad y señalar al liquidador, ¿qué hizo el diputado? Más o menos semanas después de que falleció su padre, en lugar de liquidar la sociedad, el diputado se autonombró administrador único de esa sociedad. Se autonombró administrador único de esa sociedad, en directa contravención a lo que le dejó establecido su padre que se liquidara. Se autonombra
administrador único porque es el albacea y porque es el socio minoritario, y ha continuado con la sociedad, ha hecho actos diversos que está completamente opuesto a lo que dijo la voluntad de su padre, y todos esos actos tienen nulidad. ¿Sí? Pero con todo este actuar que ha efectuado el diputado, pues ya estamos hablando de una actitud, pues francamente, que encuadra en tipos penales. Esto es de una actitud delictuosa. ¿Por qué? Porque ha mentido en el juicio. ¿Por qué? Porque ha hecho fraude procesal. ¿Por qué? Porque ha abusado de la voluntad de su padre al ir contrariamente a lo que aquí les acabo de leer directamente del testamento, ¿verdad? El inmueble de la señora existen videos publicitarios, existe en publicidad de diverso tipo de documentales, existe en escritura pública, aunque no denominado así, existe también documentos públicos que hacen plena referencia a ese hotel inmueble, de tal forma que estimo que es grave que quiera quedarse con ese inmueble, y en el ínter ha falseado declaración ante autoridad judicial y lamentablemente ha cometido un abuso de confianza hacia la voluntad de su padre, y pues ha realizado fraude procesal. Con independencia de todo eso, aquí lo que nos trae, lo más importante, es que es directamente responsable de ser deudor moroso, ¿sí? Se quiere quitar la responsabilidad del diputado diciendo que él en lo personal, pero se olvida de que tiene responsabilidades como albacea, que es el único y directo responsable de las responsabilidades que corresponden a la sucesión de su difunto padre, como lo dice aquí el propio auto, ¿sí? Y donde se declara deudor moroso a la sucesión de su padre, ¿sí? Por haberle requerido, cito textualmente, a Luis Ricardo Ferro Baeza desde el año pasado, y se le adeudan a la señora 11 meses de su sustento vital. Ella es una señora de la tercera edad, con un testamento claramente establecido, que no le ha sido entregado su único legado, sino que se le pretende privar de ello, y así como privar de una pensión digna compensatoria. El diputado en el juicio, o los abogados del diputado, aseveraron que con una pensión del IMSS de la señora, que tiene de 11,000 pesos, es suficiente, cuando el señor difunto dejó en bienes pues varios cientos de millones de pesos, ¿verdad? Lo cual legalmente pues es una total injusticia, porque la señora merece una pensión compensatoria, jurisprudencial y legalmente, y ese mínimo vital que la juez le fijó hace un año no ha sido cubierto por total responsabilidad y negligencia del señor Luis Ricardo Ferro Baeza. Aquí están los documentos, si alguien se los quiere hacer presentes, ¿verdad? Yo sí le preguntaría al diputado si nos hace favor de contestar, si no le cobramos a él, si le cobramos al difunto, es una pregunta que yo tengo, ¿verdad? ¿A quién le cobramos esa pensión si no es el responsable? Y también que nos aclarara cuando dijo vamos ganando, porque el diputado dice que vamos ganando, ya lo tendrá arreglado con la juez, es otra pregunta que le hago, o habrá que hacérsela a la juez, ¿no? Si tiene arreglado el asunto, porque el diputado afirmó ayer que iba ganando, ¿verdad? Y esto está en pleno proceso. Entonces, pues finalmente lo que la señora ha querido es simplemente que se le entregue su único legado y una pensión compensatoria que por ley desde luego le corresponde, ¿verdad? Ha sido sujeto a humillaciones en el propio juicio, ¿verdad? Donde pedimos la pensión compensatoria, porque los testigos que llevó por parte de la sucesión, de los abogados del diputado, pues afirmaron que la señora no cumplía sus labores de la casa, porque nunca la veían barriendo y trapeando la casa. Entonces ese tipo de ofensas hemos recibido durante todo este tiempo,
lo único que queremos es lo que está escrito que le corresponde a la señora y lo que le corresponde por ley, ¿verdad? Entonces, pues les aprecio mucho la nota, el que estén aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Nos decía que él de alguna manera fue falseando información Así en el es, juicio. durante el juicio, para evitar entregar el legado de la señora, como la de que no existe el legado. ¿Cómo no va a existir? Se lo estoy mostrando ahora. ¿Y cómo no va a existir si él mismo le pagaba renta al principio de ese legado? Simplemente se la dejó de pagar. Pero en el juicio dijo que no existía. ¿Verdad? Claro que existe. Existe y está rentado. Y se está quedando con las rentas. Sí, así es. Justamente en ese tenor, apenas actualmente pues sale toda esta situación. Anteriormente los pagos que se llegaron a hacer, que le llegaron a dar a usted, ¿usted tiene sus recibos, no sé, todo eso? Sí, Okay. ¿Cómo era ese de 2 proceso? años. Cada mes me mandaba él con uno de los empleados de su oficina a entregar en efectivo el pago del 75% de la renta. Y cuando ya empezó a dejar de suceder esto. Simplemente dejó de mandar el dinero. Y se comunicó usted, le dijo, Yo me oye, comuniqué, le mandé correos, muchísimos mensajes a su teléfono, nunca me contestó, me bloqueó. Entonces ya no pude hacer nada, fue cuando empecé a solicitar ayuda legal. Porque realmente yo siento que todo esto que me está pasando lo siento como una violencia de género, porque realmente me siento violentada por la situación en la que vivo y mi situación física. Entonces, por eso estamos aquí. Ahora bien, también se habla de un tema político, se habla que se está politizando esta situación a raíz de que pues él es diputado local. ¿Qué decir sobre esto? Mira, la verdad es que fuera del partido que fuera, sí, que quede bien claro, que fuera del partido que fuera, solamente que con la acotación es un servidor público de alto nivel, entonces debe de cumplir el 38 constitucional fracción 7. ¿Y qué es lo que queremos? Pues que se le suspenda conforme al artículo 38 constitucional fracción 7 y que se investigue primero este delito, que ya es un delito, el ser deudor moroso, ¿sí? Segundo, la serie de delitos que ha cometido por no querer entregarle a la señora el legado que expresamente le dejó su papá, ¿verdad? ¿Cómo es posible que diga que no existe? Imagínense. O sea, inclusive ese mismo legado lo citó en el último testamento y en el testamento previo. Entonces, ¿qué quiere decir el diputado con que no existe? Que su papá le dejó a su viuda la nada, que le hizo una mala jugada, una mala broma, o que de plano ya no tenía una conciencia, una concepción de sus bienes. Ninguna de estas. Simplemente y desafortunadamente se quiere quedar algo que no le corresponde. Y como servidor público debe de ajustarse desde luego a las consecuencias de este tipo de conductas, que se le separe del cargo para que se investigue y que se le suspenda porque es deudor moroso alimentario. Dice, no él como persona física, de acuerdo, pero él es el directamente responsable de la sucesión de su papá, no hay nadie más, así es, y él lo sabe, y está esta resolución que no es de 90 días de adeudo de alimentos, es de 11 meses, ¿sí? O sea, de ser por él, la señora ya no habría subsistido, es claro, y era la viuda de su padre, es la viuda de su padre. Sobre el embargo que hoy se hace, disculpe, ¿no nos podría explicar un poquito más cómo es? ¿Ya se rezarse con eso algo? Bueno, o pues no, se cómo? embargaron bienes a nombre de la sucesión, algunos bienes de los que aparecen en este largo listado. Vamos a ver si la juez tiene a bien acordar ese embargo, o quién sabe, como dice el diputado que ya lo tiene ganado, pues a lo mejor ya lo tiene arreglado, no lo sabemos, ¿verdad? Vamos a ver, que esperemos que proceda el embargo y proceda pues al pago del mínimo vital que le asignó la juez.
Así es. Cuando se habla de la asociación, ¿qué asociación es? Es una sociedad, una persona moral. Bueno, aquí hablamos de dos tipos de representaciones. La persona moral, respecto de la cual el difunto era socio mayoritario, si una SA en el 75%, y hablamos de la representación que tiene el diputado como albacea, eso es como responsable directo de la asociación. ¿A cuál de esas dos representaciones te refieres? ¿O es la A las pregunta? dos acaba de responderlas, es esa. Sí, No se entendía. sí. Muy bien. Una es la representación que tiene de la sucesión como albacea, único responsable directo, y otra es la responsabilidad que tiene como administrador único de la sociedad a la cual pertenece el legado de la señora, pero que pertenecía o sigue perteneciendo al 75% de la parte del fallecido señor, ¿sí? Por eso el fallecido señor dijo, liquídese, no se ha liquidado. En lugar de ello, en lugar de liquidarse, contrariamente, sí lo tengo que decir, contrariamente a la voluntad de su padre, se autonombró administrador único en su carácter de albacea, es decir, de representante del decuyus, del fallecido, y como socio mayoritario, pero contraviniendo y violando las disposiciones directas de su padre, que claramente, como se los leí, dice liquídese la sociedad, ¿sí? Lo que hasta la fecha no ha ocurrido. ¿Cuánto tiempo después de hoy, después del proceso en el que van, hay un límite? ¿Cuánto tiempo hay para que haya una respuesta, para saber? No, bueno, los juicios se están desahogando, ¿verdad? Están en trámite, pero pues habría que preguntarle a la señora juez si ya lo tiene ganado, como él dijo, ¿no? Vamos ganando, ¿verdad? O si se va a dictar una resolución conforme a derecho, que yo espero que sea eso, porque la señora tiene todo el derecho de recibir lo que por testamento le corresponde, que aparte fue una parte muy pequeña de todos los bienes que tenía el señor. ¿En cuánto tiempo aproximadamente podrían ustedes saber y nosotros? Mira, la verdad es que no tengo una certeza, no podría dar yo un tiempo estimado. Hay juicios que se pueden llevar años, a lo mejor se arregla en meses, ¿verdad? Esperemos que pues ¿Depende de la inclusive, disponibilidad de ambas partes o de la jueza? bueno, si hubiera disponibilidad del diputado se arregla mañana, ¿verdad? Pero si sigue renuente, negando las cosas, diciendo que no existe una declaratoria de deudor moroso cuando sí existe, evadiendo responsabilidad porque dice que a él en lo físico no se le demandó, pero no dice que es directa y únicamente, que es único y directamente responsable la sociedad de la asociación de su padre. Entonces pues eso lleva meses y a veces años, ¿verdad? Que al final, bueno, esperemos que se cumpla precisamente el testamento y que por ley y por jurisprudencia se le aplique aquí la mínima justicia a la señora en una pensión compensatoria digna. ¿A cuánto asciende la cantidad de deuda de esta pensión hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, entre la garantía y la pensión son alrededor de 800,000 pesos, 150,000 pesos. Desde que dejó de darle la Nunca última. ha dado. Ah, Nunca ha dado. Es que una cosa es la pensión compensatoria mínima que por ley le fijó la jueza hace un año, y otra cosa es las rentas de su legado que por herencia le estaba dando y que de repente dejó de dar. entonces nunca ha dado una pensión. Nunca ha dado una pensión, a pesar de haber cientos de bienes en la asociación. Así es. Cuando se emitió el testamento, señora, con mucho respeto, usted, ¿todos estuvieron presentes, de acuerdo? No, yo no estuve presente cuando hicieron el testamento. Es que el testamento es un acto personalísimo, ¿no? Entonces, finalmente el testador lo puede hacer él de suyo propio y sin presencia de nadie,
y lo lleva o al notario, o nada más en la presencia del notario le dice, este es mi testamento, ¿verdad? Pero en los dos testamentos, en el último y en el penúltimo, le dejó el mismo legado a la señora, claramente existe tanto evidencia física como evidencia documental de su existencia, la que ha negado desafortunadamente pues cometiendo delitos esta persona, si es el albacea de la asociación. Señora, también mencionaba que pues usted lo siente esto como una violencia de género. Claro, porque es una persona, es un hombre el que está reaccionando en mi contra y me está privando de los derechos que me corresponden. Yo soy una mujer sola y de la tercera edad, entonces sí me siento violentada en ese aspecto. ¿Ha habido apoyo de alguna otra femenina a raíz de esta expresión que usted siente? No lo he solicitado. Un mensaje que pueda mandarle para pedir que ya se resuelva su caso. Pues algo muy personal es que su papá siempre confió en su hijo Ricardo como albacea, como para dejarlo como albacea, y siempre me dijo que no me preocupara porque estaba en muy buenas manos, porque su hijo Ricardo era una persona muy buena. Entonces solamente quiero que recuerde lo que su padre le encargó y el legado que le dejó hacia mí. Yo no soy ninguna desconocida, yo fui compañera, pareja, esposa de mi esposo, nos quisimos muchísimo, nos amamos y vivimos muchos años juntos y muchas cosas, muchas experiencias. ¿Cuántos años estuvieron juntos? En total 26. 26 años. Perfecto. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que guste agregarle? ¿Algo más? Bueno, pues les agradezco de verdad la atención, la aprecio, y bueno, ya esto es en relación a las declaraciones del diputado de ayer. Ojalá que si no le han explicado a sus abogados, pues con esta plática, pues el diputado reflexiona, ¿verdad? Y que pues que actúe conforme a la voluntad de su padre, que aquí ya se las leí a ustedes, ¿verdad? Y conforme a la ley y al derecho, que la señora merece una pensión compensatoria. Insisto, si él quisiera, pues el asunto se arregla la próxima semana, ¿no? Por no decir mañana. Ojalá que lo reflexione. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias. Gracias.